Bueno, señores, muy buenas noches. Vamos a darle inicio a nuestra reunión número 72 de Recreando la Historia en el programa que desarrolla la Facultad de Ciencias para la Salud y la Academia de Medicina de Caldas. Vamos a darle la palabra inicialmente al doctor Sebastián López para que nos haga el favor de hacer la presentación de nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Orlando Mejía Rivera. Adelante, me haces el favor, doctor Sebastián, por favor. Claro que sí. Buenas noches a todos. Es para mí un orgullo presentar al profesor Orlando, conocido por todos nosotros. Es médico internista de la Universidad de Caldas, ha sido profesor de Humanidades Médicas, también en el Departamento de Medicina Interna durante mucho tiempo, y es un referente en el medio académico y cultural, no solo de nuestra ciudad, departamento, de nuestro país, inclusive en el exterior, con muchas de sus publicaciones que ya todos conocemos. Hoy especialmente con esta conferencia de Cervantes y la medicina, que creo que complementa las publicaciones que ya tiene sobre Dante Alighieri y la medicina en el 2018 en la Universidad de Caldas, y de Shakespeare y la clínica del 2022 también con la editorial de la Universidad de Caldas, reuniendo a tres personajes que influyeron de manera significativa en cada uno de estos idiomas. Entonces, bienvenido, profesor, y adelante con su exposición. Gracias, Sebastián, gracias al doctor Ocampo y a todos los que han asistido a esta charla. Entonces me voy a permitir empezar. ¿Se está viendo bien la presentación? Sí, profesor. Perfecto. Está viéndose perfecta, doctor Orlando. Adelante. Yo lo que les voy a presentar hoy de una manera muy sintética, he dividido en dos esta charla, básicamente para mostrarles la investigación ya prácticamente finalizada de Cervantes y la medicina. Entonces lo que voy a hacer es mostrar algunas conclusiones. Ya les voy a ver el itinerario, les voy a mostrar el itinerario de los hallazgos, digamos, que de alguna manera creo pueden ser un aporte parcial en una o dos hipótesis. No he encontrado otros referentes, y en la segunda parte me voy a detener un poco en un tema que ha sido muy poco explorado en la obra cervantina desde la perspectiva médica, y es en las prácticas de higiene y específicamente en lo que corresponde al aseo. Entonces, empiezo recordando que aunque tenemos aquí este famoso cuadro que representa a Miguel de Cervantes y que fue atribuido al famoso pintor Juan de Jáuregui, después de casi 60 años de estar en la Real Academia de la Lengua, se concluyó que era falso y que era un apócrifo del siglo XIX de un autor desconocido. Con esto lo que quiero recordar es que la vida de Miguel de Cervantes es una vida que ha sido muy trajinada por los biógrafos, por los especialistas. Hay un corpus crítico del mundo cervantino que es de, yo diría, de millones de páginas ya, pero a pesar de esta magnitud de investigaciones, en realidad tenemos muy pocos hechos concretos y comprobados de la vida de Cervantes, y por tanto muchas de las hipótesis que hacemos se hacen sobre la base de pequeños fragmentos de su obra, y en especial, como les voy a mostrar, de los prólogos. La reconstrucción de la imagen de Miguel de Cervantes hoy se sabe es dada porque él en el prólogo a la segunda parte del Quijote va a, en las novelas ejemplares va a dar una versión de cómo es él, de cuántos dientes tiene, de su nariz aguileña, etcétera, y realmente fue a partir que se reconstruyó esto. Como decía Sebastián, esta investigación con ella culminó una triada que inició con esta obra de Dante Alighieri y la medicina, y que siguió con mi investigación de Shakespeare y la clínica.
Publicados ya de la investigación de Cervantes, está este trabajo que salió publicado a principios de este año en la revista Salud Wiz, de la cual hablaré al final un poco, y este trabajo, La perlesía y otras patologías neurológicas en el Quijote, que salió publicado también en el número de abril de Acta Médica Colombiana. Además de eso, hay un texto divulgativo que tiene otras implicaciones a cuando se hace en una revista obviamente indexada, que salió en papel salmón en dos ejemplares diferentes, en junio y en julio, sobre la locura y la melancolía en Don Quijote de la Mancha. Entonces, digamos que esto ya es lo que está publicado, y voy a contarles un poco entonces del resto de la obra y sobre todo de los hallazgos en general de la investigación. Quiero arrancar con dos autores que además me sirven de epígrafes en la obra final. El uno es de Andrés Trapielo. Andrés Trapielo es uno de los grandes conocedores de Miguel de Cervantes. Esta es una biografía muy interesante porque es iconoclasta, porque es un poco rompedora de los mitos clásicos del cervantismo, pero además Andrés Trapielo hizo algo que en mi concepto es muy interesante cuando lo hace un verdadero conocedor de la obra, y es que Trapielo hizo una versión contemporánea del Quijote de la Mancha, básicamente actualizando palabras que ya son desconocidas para los lectores del mundo contemporáneo, y en especial dirigido a un público juvenil. Y tengo entendido que ha sido un éxito muy grande esta versión depurada, digamos, en el lenguaje, actualizado en el lenguaje, pero eso se logra a través de un verdadero conocedor que no traicionó realmente el espíritu de la obra. Traigo a Trapielo porque me parece que orienta un poco el trabajo mío. Él dice de esta biografía que le parece que hay aspectos que él toca ahí que antes no ha visto tocado en otras partes, o que por lo menos los toca de un modo diferente. Bueno, yo puedo decir lo mismo. Nadie puede asegurar con las millones de páginas que se han publicado que una propuesta que uno encuentra de esta investigación sea el primero en hacerla. Sería imposible, a pesar de todas las posibilidades que tenemos de la investigación en las redes, de la investigación bibliográfica, etcétera, pero de alguna manera es un intento también de aportar un poco a este corpus del tema cervantino en cuanto a la relación de medicina y el Quijote y otras obras. La segunda epígrafe me parece fundamental también, que lo tengo en la obra, es de Américo Castro y de este libro que es esencial. Esta es la segunda edición, pero la primera edición fue en 1925. Américo Castro publicó ese libro que se llama El pensamiento de Cervantes. Y aquí, en un fragmento de ese texto, va a hablar, sobre todo quiero aquí ir al final, que dice: el lector irá viendo que en conjunto la obra de Cervantes supone lecturas vastísimas y grave meditación sobre problemas esenciales de la cultura contemporánea. Hasta la publicación del libro de Américo Castro se tenía una idea en los cervantinos un poco romántica de lo que había sido Miguel de Cervantes como escritor y como autor, y se tenía la idea, calificado por un crítico del siglo XVIII, de que Miguel de Cervantes había sido un lego, y la palabra lego en ese contexto en el siglo XVIII significaba una especie de ignorante, pero genial, que había sacado toda su obra y el Quijote por su genialidad, pero que realmente tenía muy pocas lecturas, era casi alguien que no había pasado por la universidad, que posiblemente fuera del español no sabía latín, no sabía italiano, no sabía otros idiomas. Y cuando se escribe la obra del pensamiento de Cervantes, Américo Castro demuestra de una manera contundente cómo detrás de la obra de Cervantes, no solo del Quijote, sino de sus novelas ejemplares, de sus comedias, de su poesía, de sus tragedias, existía un personaje cultísimo que conocía ampliamente de la literatura, de la filosofía y de las ciencias de su época.
corrobora esta idea de Castro, después todo el trabajo que se ha hecho en muchos ámbitos, y digamos que lo corroboro también como otros autores médicos que por tiempo aquí no puedo citar, pero que están citados en el libro, de que evidentemente en el ámbito de la medicina, en la división que para la época de Cervantes se conocía, que era la cirugía, la clínica y la terapéutica, Cervantes tuvo un gran conocimiento de esas tres áreas y vamos a mostrarlos un poquito. Bueno, el trabajo no solo abarca el Quijote, en principio pensé que podría ser esa solo, pero me atreví a ir más allá. De todos modos, para llegar a esta investigación en los últimos 2 años, previamente hay una lectura de 20 o 30 años con relectura de toda la obra de Cervantes. Entonces, realmente el libro, si bien el Quijote es el centro del análisis, también analiza el resto de la obra, las novelas ejemplares, las comedias y las tragedias, por supuesto que el Quijote de la Mancha, el viaje al Parnaso y las poesías sueltas y los entremeses. Y este último trabajo, que también es muy interesante, ahora menciono tal vez 2 cosas si tengo tiempo, que son los trabajos de Persiles y Segismunda, obra que salió después de muerto Cervantes. Cervantes muere en 1616, ¿cierto? El 22 de abril de 1616, y esta obra sale en 1617. Él pensaba además que esta obra, que es una obra muy interesante, aunque por supuesto no tiene la genialidad del Quijote, pero él pensaba que iba a ser su obra maestra. Realmente los autores a veces no saben en vida cuál de sus hijos intelectuales va a ser el éxito mayor, y bueno, en esto se equivocó, pero también es una obra que indudablemente demuestra el gran trabajo intelectual y la genialidad de escritor que fue Cervantes. Aquí está el sumario de la investigación, cronología y patobiografía de Miguel de Cervantes, y está dividido básicamente en 7 grandes capítulos: salud y prácticas higienes en el Quijote, epidemias, enfermedades infecciosas y salud pública en la España renacentista barroca y sus huellas en Cervantes, la clínica en el Quijote y otras obras cervantinas, los saberes quirúrgicos, traumatológicos y ginecobstétricos, tanto en el Quijote como en las obras cervantinas, la locura y la melancolía en Don Quijote, el licenciado Vidriera y otros, la lectura de Cervantes de Dioscórides de Andrés Laguna, es decir, toda su terapéutica, las hierbas terapéuticas, los bálsamos, los venenos, y finalmente el capítulo del doctor Juan Huarte de San Juan, su libro El examen de ingenios para las ciencias y sus influencias en Cervantes. Hay un apéndice, un epílogo que ahora al final leo, que es de 1 página, y hay un apéndice que es básicamente un trabajo que lo dejé como para mostrarlo. Solo cogí la letra A porque es construir una verdadera terminología, un diccionario médico del Quijote de la Mancha, y es un trabajo realmente muy arduo que implicará posiblemente la continuación en otro contexto de mi parte. Dejé la letra A como una especie de muestra, aunque ya realmente la llevo en la letra H, pero quise dejarla en la A para no sobrecargar esta investigación, que finalmente tiene aproximadamente unas 400 páginas. Arranco con los resultados. Aquí voy a hacer casi que solo enumerarlo para que ustedes se den cuenta, pero sin profundizar en ello. Bueno, en la patobiografía de Cervantes, básicamente ya les había dicho, lo conocemos por lo que nos cuenta en los prólogos. No hay historias médicas de Cervantes, no hay testigos de Cervantes, amigos de Cervantes, cartas que podamos decir. Yo enfatizo en mi investigación en algo que ha pasado desapercibido por muchos de los críticos e incluso de los investigadores médicos. Rodrigo Cervantes, el padre de Miguel de Cervantes, que además fue un cirujano sangrador o posiblemente un barbero. Él se cataloga como médico cirujano y está en uno de los documentos que Astrana logró identificar, pero realmente él no debió haber pasado por la universidad. Pero algo muy importante es que él tuvo una sordera posiblemente o una hipoacusia congénita.
Ese dato es muy importante porque en un momento dado hace pensar, y ahora les explico por qué, en la relación entre malformaciones auditivas y malformaciones renales. Síndromes como los que menciono acá, el Mecklin-Fraser, el Tordes-Broca's, el Kalman, el Barakat, el Palport, en sus formas incompletas y de penetrancia, perfectamente pudo haber existido en Rodrigo Cervantes y llevarlo hasta una edad adulta, y ustedes saben que se incrementa la posibilidad estadística de que la descendencia en un momento dado pudiese tener malformaciones congénitas renales o vesicoureterales, en principio asintomáticas o durante mucho tiempo asintomáticas. ¿Por qué este antecedente es muy importante? Porque mi hipótesis de la patografía de Miguel es la siguiente. Miguel realmente está sano hasta el año de 1613. Recuerden ustedes pues que queda con unas lesiones por la batalla de Lepanto, pero eso pues ese es el brazo paralizado, atrofiado, la mano en garra, unas lesiones en el tórax que estuvieron afectándolo 3 meses, pero después sanó. Él fue un hombre sano, además que tuvo una vida muy agitada por todos los caminos de España, siendo recaudador de impuestos, primero para la Armada Invencible y después simplemente para la Corona de Rey. Él duró más de 20 años sin escribir, por lo menos sin publicar ningún texto hasta que sale la primera parte del Quijote. Entonces, en 1613, en el prólogo de las novelas ejemplares, ya tenemos un hombre de 66 años, es cuando se queja de que se siente cansado y sin fuerzas. Sin embargo, él ya había manifestado y lo manifiesta en esta obra. Él era amigo del urólogo más famoso de España de la época, que fue Francisco Díaz, que cuando se publicó esta obra, el tratado nuevamente impreso de todas las enfermedades de riñones, vexiga y carnosidades de la verga y urina, 1588, y por cierto, el primer gran tratado de urología del Renacimiento europeo, uno de los poemas que están ahí en honor a Francisco Díaz es de Cervantes. Y ese poema, y después aparece otro poema en el canto a Calíope, que es una serie de homenajes que hace incluso a muchos poetas, pero también a médicos. Nuevamente está Francisco Díaz. Cuando uno lee esto, claramente se da cuenta que Cervantes está haciéndole ese poema a Francisco Díaz como un paciente agradecido. Cervantes consultó antes del año 1585 a Díaz, o sea, tenía menos de 40 años, es muy improbable entonces una patología prostática, pero sí quizá un episodio de cálculos renales, alguna retención urinaria por algún grado de estenosis uretral que tuviera de nacimiento. Y es donde la importancia de recordar la sordera congénita del papá me parece que es fundamental. Digo ahí que no conozco realmente un crítico que haya hecho este análisis. Entonces, ¿qué se ha dicho por parte de la mayoría que tuvo Cervantes y de qué murió Cervantes? Cervantes, en el prólogo a su libro de Segismunda, su libro que salió póstumo, él escribe la dedicatoria al conde de Lemus 3 días antes de morirse, o sea, le escribe el 19 de abril de 1616. Y ahí cuenta la anécdota de que se encuentra con un estudiante cuando venía de un pueblo hacia Madrid, venía a caballo, se encuentra con un estudiante, él no dice que es de medicina, pero posiblemente es un estudiante de medicina, y le dice, el estudiante de medicina y él conversan y aparece el tema de que él tiene una enfermedad y que esa enfermedad es la hidropesía y que además tiene mucha sed, y el estudiante le recomienda que no tome tanta agua porque una de las formas de tratar esa hidropesía es tratar de controlar la sed, pero Cervantes se despide y le dice: yo creo que ya es tarde para cualquier decisión. Entonces la mayoría de los críticos que plantearon que Cervantes tuvo una enfermedad hepática crónica, que posiblemente hizo una diabetes mellitus tipo 2 secundaria. Por otro lado, algunos hablan de que pudo ser más bien una hepatopatia
hepatopatía secundaria, una insuficiencia cardíaca congestiva. Y mi hipótesis es que estamos hablando no de una hepatopatía, no de una insuficiencia cardíaca, sino de una insuficiencia renal crónica de progresión lenta, posiblemente en los últimos 3 años, a lo mejor una hipertensión arterial debido a una posible malformación congénita que ya expliqué de dónde podría venir, y dónde, y esto es muy importante, que porque nos lo dice el mismo Cervantes, la astenia, la polidipsia, la hidropesía y la conservación de su conciencia y su capacidad cognitiva casi que descarta una diabetes mellitus avanzada porque hubiera tenido un coma cetoacidótico o un coma diabético, y descarta una hepatopatía severa porque indudablemente hubiera tenido un compromiso de conciencia que le hubiera sido imposible escribir. Lo único que explica que hasta 3 días antes haya escrito uno de los más bellos prólogos o dedicatoria, que también es un poco metido con el prólogo de la lengua española y de la literatura, es que conservó la conciencia. Recuerden ustedes que una insuficiencia renal crónica, como pudo en la hipótesis tener Cervantes, hasta creatininas de 8 perfectamente puede tener una claridad mental todavía y explicar. Además, esos últimos 3 años de trabajo de Cervantes, que fueron intensísimos, donde sale publicado pues las novelas ejemplares, donde sale publicado las comedias y los entreveses, donde sale publicado la segunda parte del Quijote, y además termina su libro póstumo que fue ese canto de cisne. Él posiblemente sabía que iba a morir y que al final expresa eso. Ahora, todo es una hipótesis, se han hecho muchos intentos de encontrar los restos esqueléticos de Cervantes, llevamos más o menos 6 o 7 anuncios que han finalmente descartado que esos esqueletos que se pensaron eran de Cervantes realmente lo fueron. En el segundo capítulo hago el contexto un poco a partir de todo el análisis del libro de Antonio Maraval, de cómo se pasa y en parte el tema de las epidemias que fueron tan importantes en el siglo XVII, se pasó de un estado que realmente no vigilaba la enfermedad en términos colectivos, ni tenía instituido la salud pública, ni los controles epidemiológicos, se pasa a un estado que interviene, que crea leyes, etcétera, y eso también se aprecia en la obra de Cervantes. Entonces, en la investigación analizo la aparición en Cervantes, no tengo tiempo de detallarlo porque entonces no terminaría, pues simplemente de la lepra, que en el Quijote nunca se llama lepra, sino se llama los gafos o la gafedad, de la peste bubónica, de la sífilis, que se denomina mal de uvas o morbo gálico. Recuerden que la palabra sífilis, si bien Fracastoro la va a acuñar en el Renacimiento, viene a ser conocida generalmente es después del siglo XVIII. La malaria, tanto terciana cuartana como la mutación. Esto es muy interesante porque demuestra el gran conocimiento de Cervantes, realmente de la medicina, porque la mutación, que la trae sobre todo en el texto de Segismunda, es una variante de una terciana maligna, hoy diríamos de una malaria por Plasmodium falciparum con compromiso neurológico y hemorrágico. También está descrito enfermedades nuevas de renacimiento como el tabardillo, el tifo que llamamos, la tuberculosis que se le denominaba tisis, el garrotillo que va a ser después la difteria y la viruela. En el tercer capítulo, en el tercer trabajo, la clínica del Quijote y otras obras cervantinas, aquí quiero comentar cómo realmente se puede o me permití hacer, gracias al descubrimiento de Eisenberg de la biblioteca de Cervantes. Eisenberg en 1987, Eisenberg es uno de los grandes cervantistas, descubrió la biblioteca personal de Cervantes, encontró 214 volúmenes de distintos campos, ¿cierto? Literatura, filosofía, teología, pero lo más importante para la investigación es que encontró estas obras médicas. Cervantes, entonces podemos aseverarlo, tenía en su biblioteca personal la materia médica de Dioscórides traducida por Andrés Laguna,
el libro de las 4 enfermedades cortesanas, catarro, gota arterética, ciática, mal de piedra y de riñones y mal de uvas, de Luis Lovera de Ávila, publicado en el 44, la práctica del arte quirúrgico copioso de Giovanni de Vigo, en la versión traducida al español por el médico Miguel Juan Pascual, la práctica y teórica de cirugía en romance y latín de Dionisio Daza Chacón, publicada en 1584, y el examen de ingenios, que ahora vamos a ver, de Huarte de San Juan. ¿Por qué esto es tan importante? Porque me permitió conseguir los originales, o sea, las mismas ediciones que Cervantes tenía en su biblioteca, y poder correlacionar esos libros con las recreaciones de la clínica que hace Cervantes para establecer que en algunos casos la lectura es tan clara que no es que copie, pero sí interpreta casi al pie de la letra algunos de estos libros. Entonces, esto ha permitido, me parece que permite confirmar muchas cosas y darle más seriedad también a la investigación clínica en la obra de Cervantes. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, y aquí quiero insistir en esto que me parece interesante, pues lo que dije ahora, encontrar las obras que Cervantes con seguridad leyó, las patologías que menciona, analizarlas a la luz del conocimiento histórico de la medicina de su época, la interpretación nosológica de los saberes médicos de sus contemporáneos y no caer en un error que lamentablemente ve uno con cierta frecuencia en algunos textos secundarios de médicos, y es tratar de encontrar diagnósticos contemporáneos en los libros antiguos. Esa se llama anacronismo y ese es un defecto en la interpretación histórica y en la interpretación literaria. Por supuesto que de alguna manera uno no puede quitarse, digamos, la mirada presentista, pero debe intentar entrar en el contexto de qué significan las enfermedades en el momento del autor. La contextualización de los términos médicos de acuerdo al conocimiento filológico de su tiempo. Para esto me sirvieron 2 obras muy importantes. El libro de Sebastián de Covarrubias, que es El tesoro de la lengua castellana o española, 1611, por lo tanto, la lengua de Covarrubias es la misma lengua de Quijote, de Cervantes, y el Diccionario Español de Términos Médicos Antiguos, dirigido por María Teresa Herrera, que es un gran aporte a la investigación sobre la medicina antigua, porque nos permite entender qué significaban las palabras en los textos médicos de la Edad Media del Renacimiento y también de la época de Cervantes. La investigación entonces me llevó a encontrar la perlesía, la epilepsia, el temblor, a analizar pues las distintas situaciones donde se presentan los traumas craneales, la cefalea, la tez amarilla interpretado como enfermedad posiblemente asociado a la sífilis y en las mujeres asociado a la menopausia y también a otras situaciones ginecológicas, pero también a la teoría humoral, y que ahora menciono un poquito de eso, los NEU, la dermatitis seborreica, de hiperkeratosis plantar, la tiña y la sarna, además como un diagnóstico diferencial de lepra, porque cuando Cervantes menciona la gafedad, que realmente corresponde a lo que hoy llamaríamos lepra lepromatosa, y cuando hace algunas manifestaciones de tiña y sarna, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con formas de lepra, de predominio dermatológico y también los trastornos del sueño, el insomnio, obviamente las paramnesias, trastornos del sueño, sonambulismo, etcétera, que presenta sobre todo Don Quijote de Cervantes, pero aparece en otro. Un solo ejemplito de cómo la contextualización de mi investigación lleva a plantear, digamos, algunas otras alternativas. Es cierto que la perlesía, de acuerdo con Covarrubias y de acuerdo con el diccionario de Herrera, cuando Cervantes la toca, pareciera, habla de la familia de perléticos o perláticos, ¿cierto? En el episodio donde Sancho Panza es nombrado gobernador de la isla de Barataria, y realmente, aunque en principio es cierto que la perlesía aduce posiblemente a lo que hoy sería las secuelas de un accidente cerebrovascular, pero no generalizado, sino de una hemiplegia, y generalmente aludía al miembro superior,
también hay un guiño distinto que yo analizo, y es que la perlesía en un contexto que a veces era humorístico, y ahí es donde está la clave quizá para entender el pasaje, aludía a la tartamudez. Y además el guiño humorístico es posible que haya sido en ese episodio para los contemporáneos lectores de Cervantes, y además era un guiño de auto humor, de burlarse de sí mismo, porque en el prólogo a las novelas ejemplares Cervantes mismo cuenta que él era tartamudo. Entonces, digamos que esta aproximación a la clínica creo que permite dar unas variantes distintas a lo que se conoce, en algunas coincido con otros autores, pero me parece que además el otro aporte, digamos, de este capítulo es que logro identificar que, por ejemplo, el libro de Daza Chacón fue muy leído por Cervantes y que está claramente analizado cuando él habla de los traumas craneanos, y tiene una semiología extraordinaria al mencionar los traumas craneanos. Bueno, menciona algunas otras cosas. Bueno, saberes quirúrgicos, traumatológicos y ginecobstétricos. Aquí uno puede encontrar fuera de Sancho Panza, que tiene 16 situaciones de lesiones físicas por golpizas, por caídas, por arremetidas de los cerdos, de los toros, por golpes, por el manteo. Don Quijote tiene 21. Todas ellas se dan sobre todo en la primera parte, ¿cierto? Aquí está recreado en dibujos animados, tal vez uno de los episodios más fuertes que pudieron tener consecuencias lamentables, y es el encuentro entre Don Quijote y el vizcaíno, donde Don Quijote da un golpe al vizcaíno de tal manera que lo tira al suelo, no lo mata, pero la semiología de una fractura basilar del cráneo es totalmente bien descrita, y además el vizcaíno alcanza a cortar prácticamente la mitad de la oreja derecha de Don Quijote, a hacer un trauma en el paquete vasculonervioso del hombro. Aquí analizo a los más importantes, mostrando además el gran conocimiento que tenía Cervantes de este tipo de lesiones, y que se puede inferir porque él creció, como lo dije ahora, y acompañó a su papá, que si bien todo parece indicar que no logró el éxito, sí ejerció la cirugía, o por lo menos la barbería, que incluía sobre todo estos temas de traumas por golpes, por caídas, fuera pues de las purgas y fuera pues de las sangrías que en un momento hacían, y también de sacar las muelas, que era parte de la actividad de esta función. En la parte de obstetricia hay algo muy interesante en el cual le dedico varias páginas, porque primero hay un gran conocimiento también de la ginecobstetricia en Cervantes. Cervantes conoce, por ejemplo, que ciertas sustancias, él habla de purgantes, están contraindicados en el embarazo, y tiene un personaje que también es el personaje que se queja ante el gobernador Sancho de que su mujer murió porque un médico que no tenía el conocimiento le dio un purgante embarazada. Pero además hay varios episodios de partos, de distocias del parto, también de partos naturales, donde paradójicamente no son ayudados ni por parteras ni por médicos, y les va mejor a las parturientas. También hay un episodio que perfectamente pueden encontrarse con una fiebre puerperal y una complicación, otra advertencia de la fiebre puerperal. O sea, ahí está toda esta patología muy establecida, pero lo más importante, mi concepto en esta parte, es que en el Coloquio de los Perros, por cierto, es una de las grandes obras de Cervantes. Coloquio de los Perros y el licenciado Viviera tienen un nivel literario y paratextual y textual que no tienen nada que quitarle a su obra maestra, o sea, son dignos de esa obra maestra que es el Quijote. Bueno, aquí está el episodio del Coloquio, además es una obra muy ambigua, donde la calidad literaria y la capacidad de Cervantes es extraordinaria, porque logra ser ambiguo durante toda la novela ejemplar.
y la ambigüedad en literatura no es un defecto, sino un gran signo de calidad del escritor. Se cuenta la historia, pues, la bruja Cañizares le cuenta al perro Berganza. Son los perros, pues, que están hablando, que les dieron el don de la palabra durante unas horas, y la bruja Cañizares le cuenta a Berganza que realmente ellos fueron humanos, nacieron humanos, y que la bruja Camacha, a otra bruja que era la madre de ellos y la denominaban la Montiela, por envidia de la Camacha a la Montiela, transformó a los dos niños, o sea, fue un parto gemelar posiblemente, en perros. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque de una manera quizá indirecta, Cervantes está revelando en este fragmento la persecución de la Inquisición a las parteras o comadres, acusadas con mucha frecuencia de ser brujas y matar o transformar a los recién nacidos o en animales o en monstruos. Aquí hay un pasaje de la historia de la medicina que yo también amplío en mi libro de la medicina renacentista, porque es muy interesante y lo voy a resumir rápidamente. La medicina de dominio totalmente masculino, ¿cierto? Donde las mujeres, hay excepciones que uno puede encontrar, pues, de Trótula y la escuela de Salerno. Hay muy pocas mujeres que fueron médicas, pero era muy difícil para las mujeres entrar a la universidad a hacer medicina. Pero al entregarle los médicos y el poder médico de los hombres a las mujeres, la obstetricia y la ginecología, implicó que desarrollaron unos saberes obstétricos muy profundos. No, estoy en una conferencia. Autónomos. Por favor, apaga el micrófono el que lo tiene prendido. Gracias. Bueno, entonces les decía que le entregaron el poder a las mujeres durante la Edad Media. ¿Por qué se lo entregaron a partir de la Edad Media? Porque venía la teoría desde Aristóteles de que el útero y los genitales eran verdaderamente una especie de órganos autónomos. De hecho, el útero empieza a ser inicialmente como una metáfora, tomado como una especie de animal que estaba dentro de la mujer y que tenía capacidades de seducción, ¿cierto?, para justificar la promiscuidad de los hombres y la lujuria de los hombres, y por eso le habían entregado a las mujeres. Cuando se dan cuenta que las mujeres han desarrollado un gran poder y que se bastan a sí mismas con sus saberes obstétricos, entonces deciden intervenir la obstetricia de mujeres, y una de las formas para acabar con el prestigio de las parteras que habían acumulado durante varios siglos un gran prestigio fue acusarlas de brujas y acusarlas de que mataban a recién nacidos o los transformaban en monstruos. Entonces aquí hay un episodio muy interesante que Cervantes se da cuenta de él, que de alguna manera lo plantea. Aquí les traigo una libro de Silvia Federici que recomiendo mucho, Calibán y la bruja, que analiza muy bien parte de estos procesos que acabo de mencionar, ya no solo en el campo de la ginecobstetricia, sino de lo que verdaderamente representó el movimiento de la brujería como una persecución de mujeres autónomas que trataban de emanciparse del yugo masculino. En el capítulo 5, solo para mencionar dos cosas de mi investigación. Primero, coincido con Miguel de Unamuno claramente en que los médicos, cuando leemos el Quijote y leemos el resto de la obra simplemente para hacer diagnósticos psiquiátricos contemporáneos, pues perdemos la importancia que no es hacer un diagnóstico médico. Los diagnósticos médicos en las personas se hacen para tratarlos. Y la locura de Cervantes, como de cualquier otro personaje literario, es un personaje de ficción. Entonces, ¿cuál era el reto realmente? Pasar por encima de los diagnósticos que vienen desde Pinel hasta Vallejo Nájera, dejar de hablar de monomanía, de delirio de persecución, de trastorno del afecto bipolar, de delirio amoroso. Bueno, hay unos 6 o 7, digamos, diagnósticos
que se han repetido de acuerdo a las distintas categorías del diagnóstico psiquiátrico que va desde Kraepelin hasta el DSM-4 y DSM-5, y más bien tratar de entender lo siguiente: ¿de dónde había construido Cervantes la locura del Quijote y la locura que aparece en otros personajes? Entonces, la conclusión en esta parte es definitivamente que Cervantes conocía profundamente la teoría de su época de un moral para explicar precisamente lo que le pasó a Alonso Quijano. Y aquí está sintetizado. Alonso Quijano tenía un temperamento melancólico, está claramente escrito, y por el insomnio y por las lecturas se le seca el cerebro. Recuerden que en el Quijote la palabra cerebro no aparece, aparece la palabra cerebro. Ya en los textos médicos empezaba a aparecer cerebro, pero se demora casi 50 años en que la palabra común de cerebro se vuelva cerebro. Entonces, de acuerdo a la teoría humoral, está perfectamente explicado por qué cuando se seca el cerebro en un individuo que tiene temperamento melancólico y esto se agrava con el insomnio, pasa de ser un temperamento a una locura, entre comillas. ¿Qué locura expresa Don Quijote de la Mancha? En la primera parte queda claro que predomina una manía colérica y en la segunda parte una melancolía. Cuando uno analiza a la luz de los conceptos de la época, las teorías de la locura de la Europa del siglo XVII y de la Europa renacentista, es indudable que el diagnóstico de Don Quijote de la Mancha es de una melancolía adusta. ¿Qué significa una melancolía adusta? Una combinación del predominio de la bilis negra que genera la melancolía con una combinación de la bilis amarilla que genera la cólera. La melancolía adusta era una forma de locura bastante compleja, difícil de manejar. Y ahora complemento esto que acabo de decir de por qué se explica lo que ya vamos a ver, y es que aunque autores como Ballester dicen que Don Quijote realmente jugaba a ser loco, y Bartra, que es un gran conocedor del tema de la melancolía, dice que simulaba, en mi concepto fue un auténtico loco, pero un auténtico loco que se entendía en su época. Incluso cuando uno va a Covarrubias encuentra la variedad del loco atreguado. ¿Qué significaba el loco atreguado? Alguien que no había perdido el buen juicio, si no le tocaban el aspecto que le desencadenaba sus fantasías y lo enloquecía. En la misma novela, Don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, cuando Don Quijote va como huésped a su casa, su hijo habla con él, después el papá le pregunta qué opina y él le dice es un loco bizarro. Es decir, dice el hijo de Diego de Miranda, no le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Él es un entreverado loco lleno de lúcidos intervalos. ¿Qué significa esto? ¿De dónde saca Cervantes esto? ¿Se lo imaginó? ¿Es un invento original el loco entreverado? Por supuesto que no, y ya lo voy a explicar cuando hable al final de la influencia del libro de Huarte de San Juan, que es claramente la fuente principal en la construcción del comportamiento psicológico y psiquiátrico del caballero Don Quijote de la Mancha. La segunda parte se va yendo la cólera, por eso hay menos golpes, por eso hay menos peleas, y va apareciendo la melancolía. Aquí de nuevo Américo Castro va a recordar que la melancolía fue un problema que iba más allá del ámbito psiquiátrico. Estamos hablando de una España que había expulsado a los judíos, que había expulsado a los moros y que había aceptado los llamados cristianos nuevos, pero que los estaba persiguiendo la Inquisición permanentemente. La tesis de Américo Castro es que Cervantes era un cristiano nuevo. Creo que hay argumentos muy sólidos para sustentar esa hipótesis. Yo sé que hay unos nuevos cervantistas que no quieren saber nada de la tesis de Américo Castro, pero sus argumentos a mí no me han convencido y los de Castro me siguen convenciendo. De hecho, cuando uno ve que el abuelo materno
de Miguel de Cervantes, fue médico y cirujano cordobés, incluso amigo de Cristóbal Colón, y que tiene además una historia con su padre, pues, que ya dije que era cirujano sangrador, con su hermana Andrea, que fue enfermera, etcétera. O sea, hay un ambiente de médicos. Los médicos en el tiempo que precedió a Cervantes, antes de la expulsión de los judíos, todos eran judíos. Entonces hay muchos elementos para pensar que esa melancolía que encarna Don Quijote también es la melancolía del exiliado en su propia territorio, no solo del exiliado que la locura misma da, sino del exilio de pertenecer a una minoría, y un Cervantes que no podía ser crítico de lo que vivía su época por el miedo a la Inquisición, pero que se supo inventar un personaje como Don Quijote para, al ser un loco entreverado, decir verdades profundas, críticas profundas, que no lo llevaron a juicios de la Inquisición porque se supone que era un personaje loco. Entonces, de alguna manera estoy pensando que claramente ahí el uso de la locura en Don Quijote es una crítica que le permite a Cervantes hacer. Por otro lado, simplemente menciono que el otro loco que algunos han planteado que merece ser hijo de Don Quijote o estar a la altura, en mi concepto no lo es Tomás Rodaja, del licenciado Vidriera, un loco que se cree vidrio, ¿cierto? Y que si lo tocan se explota. Realmente aquí lo que veo es una gran crítica, no a las formas de locura del Quijote, que es una forma de sabiduría, sino a las formas de locura, y aquí sí la influencia de Erasmo de Rotterdam en el elogio de la locura es muy clara, es decir, esa locura que no es locura, sino estupidez, estulticia, la estulticia que llega a nuestros lados, la gente que se cree lo que no es, la gente que cree que puede llegar a sitios donde no debe llegar, eso es la estulticia, es otra forma de locura, o en el fondo diríamos una forma de estupidez cuando no hay autocrítica. Bueno, aparece la locura amorosa, no tengo mucho tiempo para solamente recordar que hay muchos temas, muchos personajes de locura amorosa, que el mismo Don Quijote y su relación con Dulcinea hace parte de la influencia de lo que vio muy bien Américo Castro sobre el neoplatonismo de Marcinio Ficino, pero básicamente Cervantes leyó los diálogos de amor de León Hebreo y también esa idea, esa Dulcinea, esa mujer que imagina, porque realmente él se inventa a Dulcinea del Toboso, y esto queda claro en la segunda parte. Él mismo le reconoce a la duquesa que tal vez Dulcinea es más lo que él pensó que era Dulcinea que la verdadera Dulcinea. También ahí lo que hay es ese juego que todos sabemos está en la novela como una de las lecturas, que es una burla y una crítica a las novelas de caballería. En las novelas de caballería el amor cortés implicaba que todo caballero tenía que tener un amor idealizado, una gran dama a la cual dedicarle, pues, como hace Don Quijote, todos sus triunfos contra el mal y contra los duendes y contra las personas que actúan mal. Pero también está la locura amorosa que estaba descrita muy bien y que hace pensar en un libro del año 1498 que es El Corbacho, arcipreste de Talavera, autora Alfonso Martínez de Toledo, donde ahí se funde teoría moral, de locura amorosa, signos amorosos, etcétera. Esto de la locura amorosa está en muchas partes dentro de las novelas que están en el Quijote, como en La Gitanilla, como en los trabajos de Persíles y Segismunda, etc. Cervantes ironiza y se burla, pues, entonces de su criatura de ficción también, cuando al inicio de la segunda parte del Quijote le hace decir al canónigo, al cura, que cuenta la historia de dos locos que aparentemente conoció en el Hospital de los Inocentes de Sevilla, y que perfectamente pudo ser el mismo Miguel de Cervantes porque vivió en Sevilla y se sabe que iba al hospital, y que de ahí muchas ideas y muchos signos de las locuras que aparecen no solo en el Quijote, sino el resto de las obras pudo ser inspirados ahí. Ahí hay una historia que es una burla con el mismo Don Quijote, porque cuenta la historia de otro loco entreverado. Un loco que dice que lo metieron al manicomio para quedarse con la fortuna de su familia, convence a un funcionario para que lo saquen, y cuando lo van a sacar, tiene una pelea con otro loco que se cree Neptuno, que se cree Júpiter, se cree Neptuno, y se dan cuenta que él es loco totalmente, sino
pero parece muy cuerdo si no le tocan su fantasía. Entonces, cuando el canónigo le cuenta esto a Don Quijote, que se está recuperando ya para iniciar la segunda parte, lo estás poniendo un poquito a prueba. ¿Será que tú te curaste de la locura o eres como el loco de Sevilla? Y Don Quijote le contesta, a mí no me importa mucho esa historia, no tengo nada que decir. Bueno, Freud, muestro ahí en una parte de la investigación, influye mucho, es muy influido por Cervantes, explícitamente lo encontramos en fragmentos de psicopatología de la vida cotidiana, en el chiste y su relación con el inconsciente, en Totem y Tabú, en el coloquio de los perros, pero lo más importante es lo que voy a decir. No es un encuentro, no es un hallazgo mío, es simplemente recordar a algunos psicoanalistas e historiadores de la psiquiatría que recuerdan primero la biografía de Freud. Freud le cuenta en cartas a su novia, que después va a ser su esposa, que él aprendió español para leer el Quijote, pero que después se encontró con el coloquio de los perros y con un amigo leían el coloquio de los perros más de una vez y se lo aprendieron prácticamente de memoria. Y llegó a ser tan importante para ellos que él se firmaba como Cipión y el amigo como Berganza, los dos perros, Cipión y Berganza. Entonces, algunos críticos y historiadores de la psiquiatría plantean que fue tan grande la influencia de Cervantes en Freud que la estructura del diálogo entre Cipión y Berganza, donde Berganza cuenta como en una especie de asociación libre su historia y Cipión a veces interviene y lo reorienta, es la base estructural del psicoanálisis que después va a desarrollar Sigmund Freud. Y posiblemente fue un proceso más inconsciente, incorpora el coloquio de los perros y unos 4 o 5 años después ya, de alguna manera, su propuesta de psicoanálisis, de transferencia contra transferencia, parte de algo que sí, realmente cuando uno atiende a esto, sorprendentemente es posible que esa hipótesis sea cierta. Bueno, como me quedan 5 minutos, solamente mencionarles que aquí el único médico que nombra Cervantes de una manera explícita es el Dioscórides de Andrés Laguna. Este autor además ha mostrado cómo el conocimiento de las plantas en Cervantes es abrumador, solo comparable a Shakespeare, 835 plantas que pertenecen a 150 especies y en la investigación hay unas 10 hierbas terapéuticas, pero también hay venenos, pero también hay bálsamos. Es decir, cuando yo correlaciono la edición, que es la misma edición que leyó y que tenía Cervantes, con la edición digital que tengo, y todas las indicaciones médicas que están en el Quijote y en otras obras, realmente dejan ver que leyeron, que él consultaba el Dioscórides y que son exactas para la farmacopea de su tiempo. Aquí es donde les digo que por única vez explícitamente habla del Dioscórides de Laguna. Y además creo que es un aporte, no estoy seguro porque hay millones de páginas. Cervantes menciona el tabaco y la mayoría de los críticos han asumido que también lo encontró en Dioscórides, pero eso no es cierto. Dioscórides no habla del tabaco. El tabaco realmente como reconstituyente cerebral y para la habilidad física lo había acuñado Nicolás Monardes en esta obra que se llama Primera y Segunda y Tercera parte de la historia medicinal de las cosas que le traen de nuestras Indias. Y Cervantes vivió en Sevilla a 1,5 cuadras del jardín botánico que tuvo Nicolás Monardes. Luego, al confrontar el capítulo del tabaco de Monardes y la aparición del tabaco en la obra de Cervantes, es casi idéntica. Luego, mi hipótesis es que evidentemente no la tomó de Dioscórides porque no aparece en Dioscórides sino en Monardes. Cervantes, pues, además, y esto es muy importante, aceptó la hipótesis de Laguna de que los ungüentos que se untaban las brujas para los aquelarres podían tener efectos farmacológicos que generaran alucinaciones. Como dice un médico Rodman, Laguna fue el primer médico que correlacionó el uso de las solanáceas con los rituales de brujería, y esto es muy importante porque Cervantes se acoge a esa idea de Laguna a través del Dioscórides y de alguna manera es una
posición muy interesante en un momento donde la Inquisición seguía buscando brujas y convencidas de que tenían aquelarres con el demonio o con los demonios, y aquí ya está planteada la idea de que fueran efectos de alucinaciones por el uso de drogas que generaban las alucinaciones. El bálsamo de Fierabras, no tengo tiempo ya para hablar, es un invento maravilloso del Quijote. En el fondo es una burla a las terapias mágicas de las novelas de caballería, pero también es una burla a los charlatanes de su época e incluso a ciertos panaceas que todavía existían no solo en los médicos que se habían formado en las escuelas, sino sobre todo en los que llamaban mediquillos, y que en el mundo rural, que es el mundo que recrea Cervantes, fue muy importante. Termino diciendo lo que dije ahora, la influencia más importante en la construcción de los personajes, sobre todo en la construcción del Quijote, pero también de Sancho Panza, pero también de Tomás Rodaja, es el libro de Juan Huarte de San Juan, Examen de Ingenios para la Ciencia. La primera edición salió en 1575 y la segunda en 1594. No está muy claro, Eisenberg no logra, o sea, el libro que encontró en la biblioteca de Cervantes tenía perdido la hoja de la edición. Él piensa que sí es de la primera edición. ¿Por qué es importante? Porque la primera edición fue prohibida por la Inquisición, después salió una segunda edición incluso que alcanzó a ser corregida por el mismo Huarte de San Juan, pero todo parece indicar que Cervantes leyó la primera edición. Esto es muy importante porque hay algunos fragmentos de esa obra que uno puede encontrar en el Quijote y en las novelas ejemplares. Solo digo lo siguiente, aquí se entiende perfectamente la locura del Quijote cuando entiende uno que lo que hizo Huarte de San Juan fue, entre otras cosas, tomar a Galeno y modificarlo. Entonces, cuando habla de la melancolía adusta y cuando habla de varios casos muy similares a Don Quijote de la Mancha, el médico Huarte de San Juan lo que dice es que recuerda que están las tres ventrículos: el ventrículo del juicio o raciocinio, el ventrículo de la memoria y el ventrículo de la fantástica fantasía o la imaginativa. Galeno decía que en cada ventrículo estaba una de ellas de manera independiente, en un lado el juicio, en otro lado la memoria, en otro lado la fantástica o la imaginativa. Lo que dice el aporte, digamos, de San Juan es decir que están mezcladas y que predomina una sobre la otra. Y lo que tiene Don Quijote es una melancolía adusta y es un loco entreverado porque tiene indemne el juicio, tiene indemne la memoria y solo está afectada la fantasía. Eso explica que sea tan sabio en tantas cosas, a no ser que le toque en el aspecto que está alterado con la fantasía. Es decir, cuando uno lee el libro de San Juan, se revela claramente la personalidad del caballero Don Quijote e incluso de la curación de Don Quijote después a través de una fiebre que lo lleva a un sueño de varios días. También está descrito en Huarte de San Juan la posibilidad de curar la melancolía adusta mediante una fiebre en un periodo largo del sueño. Ahora, ¿que copió Cervantes a Huarte de San Juan? No. Cervantes es un genio que usa las lecturas que conoció para recrear en el ámbito literario a un personaje inmortal como Cervantes. Como se me acabó el tiempo, simplemente ahí está el texto para los interesados. Ya les dije que salió publicado en Salud WIS, sobre todo el análisis de salud y práctica de higiene, que es muy interesante. Creo que aquí hay un aporte de la investigación. No conozco, fuera de 2 o 3 trabajos muy puntuales, este análisis que hago sobre la obra cervantina y las prácticas de higiene. Y quiero simplemente terminar refiriendo algo que es lo que corresponde al epílogo y que dice así para terminar. Como una manera de conclusión de todo este trabajo de muchos años, y dice: en el universo de la literatura occidental y sus jerarquías, para mí existe una cúspide inamovible y casi eternizable, la triada de Dante Alighieri, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Recordando y parafraseando a Borges, podríamos decir que ellos tres representan los nombres con que conocemos en el mundo
al Dios creador de los agnósticos cuando se ha decidido empuñar la pluma e inventar también dimensiones paralelas de palabras. Cervantes no solo imaginó y parió a los inmortales Don Quijote y Sancho Panza, sino que es a través de él que la lengua castellana logró su madurez y la riqueza exuberante de su léxico ha llegado hasta nuestros días para recordarnos que no debemos olvidar ese legado. Volver una y otra vez al Quijote es ejercer la resistencia contemporánea de lectores que batallamos contra la precariedad contemporánea de un idioma común, reducido de expresiones, empobrecido de significados, repleto de siglas vacías que han dejado de tener contexto. Este libro es mi homenaje a la amena complejidad de la lengua de Cervantes y a la sabiduría temporal de sus personajes inolvidables y entrañables. La contribución como historiador de la medicina a profundizar en algunos episodios de la obra cervantina es mi manera de refrendar la vocación humanista que deben seguir teniendo los médicos, en especial en esta nueva época de inteligencias artificiales, robots autónomos y androides humanizados. De otro lado, esta obra está inmersa en una tradición del humanismo médico que ha sabido reconocer las íntimas relaciones entre la medicina y la literatura. Desde la remota Grecia clásica, ambas son dimensiones del conocimiento que comparten la búsqueda de las honduras interiores de la humanidad. Hipócrates fue lector de Homero y varias palabras acuñadas en griego arcaico por el vate ciego en su Ilíada terminaron enriqueciendo y contextualizando el novísimo dialecto jónico médico de los tratados hipocráticos. Si el Ulises de Joyce le permitió a Jung comprender mejor el caos psíquico del ser humano fragmentado del siglo XX, a Freud, Don Quijote y los perros cínicos del coloquio le inspiraron su análisis del chiste en la vida cotidiana, su técnica psicoanalítica y los peligros de la transferencia y la contratransferencia en la relación médico-enfermo. El pícnico Sancho y el leptosómico Don Quijote inmortalizaron los biotipos psicosomáticos. Dulcinea del Toboso revolotea alrededor de los amores imposibles. Los ideales juveniles son quijotescos y el apetito en la adolescencia es tan insaciable como el estómago de Sancho Panza. Pero también soñamos con islas baratarias, con edades de oro y con utopías caballerescas en las que los puros de corazón no sucumban a las crueles trampas demiúrgicas de los maledicentes. Si el espíritu de Don Quijote acompaña nuestra adultez, tal vez estaremos preservados del envilecimiento y la amargura. Esa chispa de leve y alada locura quijotesca nos hará mejores médicos porque seremos mejores personas. Por tanto, casi 400 años después del consejo de Sydenham, este viejo profesor de medicina en el que me he convertido también desea dejar la misma recomendación a sus alumnos y lectores. Si quieren saber de medicina, lean a Don Quijote de la Mancha, degusten la sabiduría de Cervantes y no dejen de vivir, pensar y soñar como el hidalgo Alonso Quijano transformado en caballero andante, sin abstenerse de disfrutar, al igual que el vital y humilde escudero Sancho, de los olores y sabores que la existencia nos regala a cada uno cuando agradecemos los instantes de nuestro efímero paso por esta hermosa y enigmática tierra. Muchas gracias. Doctor Orlando, muchas gracias, señor. Muy amable, ha sido una conferencia espectacular. Vamos a darle entonces en este momento al doctor Óscar Jaramillo, que ha sido nuestro invitado para comentar esta conferencia que usted ha presentado en el día de hoy. Doctor Óscar Jaramillo está por allí, por favor. Doctor Orlando, buenas noches, ¿cómo está usted? Mucho gusto, doctor Jaramillo. Bueno, agradezco enormemente a la academia que me hayan invitado a hacer el comentario a esta conferencia. Los comentaristas y los críticos somos carteros que llevamos las cartas que otros han escrito, como esta gran carta que ha escrito el doctor Orlando, con la cual nos ha hecho un regalo de primera mano y una visión novedosa de toda la obra de Cervantes.
confieso que he sido un lector y relector del Quijote y que incluso me aventuré alguna vez a escribir un pequeño libro sobre los mitos en el Quijote y otro pequeño artículo sobre el estado nutricional de don Alonso Quijano, pero que no soy un conocedor de la obra completa de Cervantes, más bien he sido un lector del Quijote. Admirable en la obra del doctor Orlando esa capacidad de hacer una autopsia con una precisión y con una persistencia a toda la obra cervantina tan extensa para encontrar en el Quijote, para encontrar en Cervantes y para encontrar en el resto de la obra de Cervantes estos hallazgos que son un regalo muy novedoso para muchos de nosotros. Voy a hacer algunos comentarios y es que la biografía de cada uno de nosotros, de cada hombre, tiene un componente que es la biografía familiar, un componente que es la biografía geográfica, otro que es la educativa y por fin una biografía cultural muy influenciada por cosas tan pequeñas como los amigos de la infancia, muy influenciada como en la calle en que cada uno de nosotros creció y en la que debió haber crecido Cervantes también. Señala muy bien el doctor Orlando la naturaleza de la profesión del padre de Miguel de Cervantes, don Rodrigo, que era no médico, creo que estamos de acuerdo en que no era médico y no tenía la autoridad real para ejercer la medicina, sino que era un barbero cirujano, profesión que en ese tiempo era de baja catadura porque obligaba al uso de las manos. En esos tiempos de la España y de la Europa en general, el uso de las manos era denigrante. Por eso la mayoría de las personas se dedicaban o a la escritura o a la poesía, o se dedicaban a la administración pública, o se dedicaban a la profesión eclesiástica. Pero todo lo que era hecho con las manos era de poco valor y por lo tanto ser barbero y ser cirujano era una profesión secundaria. Hay una parte de la vida de don Miguel de Cervantes que seguramente marcó mucho su obra y que la ve uno repetida en lo que señalaba el doctor Orlando de los múltiples traumas que se describen en la obra, sobre todo en el Quijote, que es la obra que conozco, probablemente derivadas de su participación como soldado y de una lesión de su miembro superior izquierdo que no produjo la amputación del miembro, sino como un tipo de secuela neurológica o una parálisis motora periférica que lo llevan a decir que es un manco, pero es un manco que tiene mano. Lo que pasa es que tiene la mano inválida. Él debió haber sido testigo de múltiples traumas en la guerra. A él estuvo obligado a un internamiento largo en el hospital para el tratamiento de sus heridas, no solamente del brazo, sino del pecho. Y ese muñón, un tanto útil, porque no era por completo inútil, parece ser, lo presentaba con gran orgullo por haber participado en la guerra al mando de don Juan de Austria. Creo que otra parte muy importante de todas estas referencias de Cervantes en su obra se fundamentan mucho en que él fue un cautivo, fue un rehén durante largo tiempo, creo que 5 años, en Argel, donde casi que estuvo esclavizado y después pagó penas de prisión
por ciertos desfalcos que se le acusaron como recaudador de impuestos y como manejador de los bienes que llegaban de las Indias. Las lecturas de Cervantes, como decía el doctor Orlando, no fueron pocas, y él resalta mucho en la lectura de Homero. Cuando leí el Quijote con la intención de escudriñar el mito griego en la obra en el Quijote específicamente, me dio para una muy extensa presencia del mito griego y muy coherente en el Quijote, que pienso yo que en una de sus en un momento en que tuvo que escaparse de España, tal vez por haber herido a alguien en la calle, estuvo al servicio del cardenal Acquaviva y en ese momento, si entiendo bien, era como la fase inicial del Renacimiento italiano, un poco avanzado el Renacimiento italiano, y por lo tanto había habido un rescate importante de la cultura griega y romana. Sin duda, como señala el profesor Orlando, don Miguel debe haber leído a Homero. También la medicina árabe estaba muy presente en España, porque si bien los árabes habían salido de España, tal vez en la época del descubrimiento de América y de los reyes católicos, porque don Miguel vivió más sobre los mandatos reales de los Fernandos, esa presencia de la cultura árabe seguramente tuvo que ver también con su cultura médica, y es curioso, leí recientemente que don Miguel de Cervantes solicitó en un tiempo que fuera transferido al Nuevo Mundo para manejar la parte de los bienes que venían a España, y ese cargo nunca se le dio, y se quejaba ese autor, que no recuerdo quién era, de que probablemente el Quijote, si se hubiera dado, habría sido escrito probablemente en Cartagena. Señalaba también el doctor Orlando la gran importancia del Quijote en el español que hoy conocemos. Un magistrado relacionado, creo, incluso con el doctor Jaime Márquez Arango, que era Jorge Mejía Arango, publicó un libro muy bello que llaman Las palabras maravillosas del Quijote, en el Quijote. Y como lo resaltó también el ponente, hay muchas palabras en el Nuevo Mundo que todavía las usamos y que desaparecieron hace ya mucho tiempo de España. Así que don Miguel de Cervantes fue al español lo que Shakespeare fue al inglés, y lo que probablemente fue la traducción de la Biblia al alemán, la que dio origen al alemán moderno tal como hoy lo conocemos. También es cierto que España para ese tiempo estaba muy aislado. El ingreso de libros novedosos a España estaba prohibido por los reyes, con penas que llegaban a ser muy severas, para no resultar contaminados por una cultura que consideraban dañina. Entonces, seguramente Cervantes tuvo muchas lecturas ocultas que no podrían conocerse bien porque lo llevaban a ser sospechoso ante la Inquisición, que estaba muy activa para ese tiempo, y también completamente ilustrativo que es muy posible que Cervantes haya sido un judío converso
porque la medicina, como señalaba bien el doctor Orlando, en España era ejercida casi todos por judíos. Aparece un médico que a mí me llama mucho la atención y lo nombró Orlando también. Es un médico un poco charlatán, que es don Pedro Recio de Agüero, que me llama mucho la atención, muy gracioso, porque cuando Sancho se posesiona como gobernador de la ínsula Barataria, le sirven una cantidad de viandas a las cuales él era un glotón, como correspondía a su naturaleza de gordo, alegre y pícnico. Pero don Pedro, el médico, decía qué podía comer y qué no podía comer, y en realidad Sancho pasó muchos trabajos con su dieta saludable, muy saludable, porque don Pedro de Agüero sabía que era saludable y que era dañino, pero esa dieta resultó muy poco gratificante para el propio Sancho. De la locura, pues, se ha hablado mucho en Cervantes, y como ha señalado Orlando, el libro, la profunda disertación que él hace sobre la medicina en la obra de Cervantes, que no en el Quijote, sino en la obra de Cervantes, que ya es bastante retador hacerlo. Tenía también, como lo señala Estanislao Zuleta en un libro que se llama El sentido de la aventura en el Quijote, como el Quijote, mientras no lo contradijeran en su locura, no entraba en cólera, pero cuando lo contradecían en su locura, tenía esa forma de reacción colérica, porque él quería vivir en ese mundo que él mismo había creado o que sufría, porque no sabemos todavía si se hacía el loco o realmente era loco. Y en la obra también de Cervantes se ve cómo de manera oculta, soterrada, criticaba a las creencias, tal vez algo del cristianismo, tal vez algo de la Inquisición, pero de una manera tan sutil que creo, hasta donde sé, que nunca fue requerido por la Inquisición. Doctor Orlando, muchas gracias por este regalo, esta novedad, este ejercicio de, como lo he llamado, de un forense, un disector cuidadoso, analítico y concluyente de la obra de Cervantes en los aspectos que usted ha señalado, y no conocía su publicación sobre las condiciones de higiene, aseo y limpieza propias de la Edad Media, que me gustaría mucho leer porque no eran como muy... Tengo un grabado que habla muy bien del baño anual, o sea, no era como los hábitos, probablemente tenían mucho que ver con el estado de salud general de la población. Doctor Orlando, felicitaciones y muchas gracias por este regalo. A los académicos, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que les he contado les sea, como decía Cervantes, de algún provecho o por lo menos de algún contento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaramillo, por su amabilidad de comentar la conferencia y aportar, como siempre lo hace usted. Muchas gracias, doctores, muy amables. Agradezco muy especialmente al doctor Sebastián, que ha presentado al doctor Orlando y al doctor Óscar Jaramillo por esta magnífica conferencias y comentarios que han hecho en el día de hoy.